His call is now being recorded. Listo, doctor, puede usted empezar. Sí, muy buenas noches. Estoy a la espera del señor Solano Muyeguara, que me ha hecho llegar sus trabajos. Esta es su tercera presentación. Él está estudiando a fondo Ribeiro, pero no todo Ribeiro, ¿no? No está estudiando en su faceta de cuentista, considerando que Ribeiro es un escritor, como la mayoría de los nuestros, polifacético. Ribeiro cultiva el ensayo, cultiva el cuento, la crítica literaria, el teatro, las prosas, la crítica literaria, creo que ya lo dije, ¿no? Y todo eso pues alimenta la riqueza de su versión narrativa acerca de los personajes que él ha creado a lo largo de los años. Así que acá estamos. Quizá comenzaremos por el artículo científico, que es el más extenso, y en todo caso sería oportuno pues que este artículo científico sea publicado en alguna revista indexada, porque es requisito para poder graduarse. No sé si están buscando la maestría, me parece. Sí, maestría. La maestría. Entonces, con respecto a eso, como lo repito, sería interesante ajustar ciertos aspectos o investigar un poco más sobre esas cuestiones. Yo quería tratar esta noche, considerando que usted está trabajando regularmente, ¿no? Tiene un buen nivel, y entonces solamente creo que es cuestión de ajuste, y ahí yo no le veo modificaciones, pero en razón, adelante. Adelante, buenas noches, señor Solano Muyeguara. Voy a tomar nota. Bueno, adelante, señor Solano Muyeguara. Bienvenido a nuestra tercera reunión, si no me equivoco. ¿Correcto? Señor Solano Muyeguara, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué noticias o qué novedades tiene? ¿Está usted? ¿Me escucha bien? Sí, exactamente. Sí, no, yo lo estoy escuchando muy bajo. Sí, que levante su volumen. Levante su volumen, señor Solano. Ah, ya, está bien. Sí, porque lo escucho bajo. Trate de poner más volumen en su micrófono, a fin de que nos podamos escuchar. ¿Usted me escucha bien? Sí, sí lo escucho muy bien. Bueno. ¿Usted? Entonces usted, para esta reunión, ha presentado terceras versiones, ¿correcto? Vamos a comenzar, en general quiero decirle que su trabajo lo veo equilibrado, coherente, aceptable desde el punto de vista académico para el propósito que usted tiene de ser magíster con un trabajo acerca de un cuento de Ribeiro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el artículo científico, que es extenso, pero que ciertamente lo he leído, ¿no? En general, fíjese lo que yo le pongo como comentario general, y luego
luego yo voy a ir revisando página tras página. En la página 24, antes de las referencias bibliográficas, que acá estoy también revisando, le he puesto un comentario, dice lo siguiente, y me escucha bien, ¿no? Sí, es la página 24 del Sí. artículo o del estado de la cuestión. Sí, vamos a comenzar con el artículo científico. Ok, está bien. Ya, sí que además fue lo primero que leí porque lo vi que era más extenso, entonces dije mejor voy a trabajar lo que es más extenso, lo que es más complejo, como es el caso de un artículo científico. Y después de terminar la lectura, y ya luego iremos viendo página tras página, le he puesto acá en general su artículo científico muestra una aplicación coherente de los conceptos existencialistas de Sartre a un texto que es expresión narrativa de dichos conceptos. Porque en realidad usted en su artículo científico eso es lo que prioriza, ¿no? Entonces vamos a irlo revisando. Yo creo que hay pocas observaciones, pero sí vamos juntos. Me voy a la página 1, 24. Ah, ya. ya. Voy a leer el resumen. Dice: la facticidad, la libertad y la alienidad son las tres dimensiones existenciales, modo de ser del hombre según el existencialismo sartreano. Estas se manifiestan mediante las conductas, en tanto revelaciones emocionales del ser humano en situaciones límites. El objeto de este artículo es proponer un análisis de una aventura nocturna desde la perspectiva existencialista, ¿no? Por eso le digo yo, como comentario general, usted se propone analizar un relato, aventura nocturna, con conceptos existencialistas de Sartre, en función de ese objetivo, pero que ha desarrollado adecuadamente el objeto de estudio y ha llegado a esta formulación. De todas maneras, ¿qué debemos entender por facticidad? ¿Podría usted explicármelo en términos, lo factible? A ver, ¿cómo? ¿Por qué no puso, por ejemplo, lo factible? ¿Por qué ha puesto la facticidad? ¿A qué alude ese concepto? Siendo precisos, Ajá. hace alusión al pasado, al cuerpo, a lo dado, a aquello que es, y de alguna manera está representado por lo fáctico. Lo fáctico. Lo fáctico, entonces, de alguna forma alude a la realidad, ¿no? Sí, la realidad. Sí. Bueno, y después también he observado que en el desarrollo del artículo científico usted ha alternado el uso de este término, la alienidad, y en otras páginas que ahora veremos pone la alienación. ¿Son lo mismo o hay alguna diferencia? Porque seré sincero, yo estoy más habituado, además en relación con Ribeiro, he manejado más el concepto de alienación. Y la prueba de ello es que él tiene un relato que se llama Alienación, ¿no? Que usted seguramente lo ha leído. Con Roberto, sí. Claro, por eso le decía, ¿son iguales la alienación y la alienidad? Sí, Sí, comparten, ¿no? En el campo valorativo. Ajá. Son similares, solo que alienidad es un poco más filosófico. Más filosófico. En un Alienidad.
pero hay personas que han trabajado el contexto y lo han usado como alienación también. Como Se lo usa también como alienación. alienación. Sí. La alienidad. Muy bien. Entonces vamos revisando. Me parece que el resumen es conforme, tanto en español como en inglés y en el portugués, ¿no? Que son las tres lenguas que usted ha querido presentar. Bueno, como le digo, en términos generales el trabajo está bien. Vámonos a la página 3, es la página de la introducción. Voy a leer el último párrafo. Dice usted allí en la página 3, considerando que los cuentos de Julio Ramón Ribeiro son historias de un fracaso, es decir, de un proyecto irrealizable o una pasión inútil, ideas de Sartre acerca del hombre, se concluye que las acciones del protagonista no solo lo llevarían, tendría que poner, no solo llevarían a la derrota, no solo llevarían las acciones, por eso me refiero al problema de la concordancia, es decir, las acciones del protagonista no solo lo llevarían, ¿ya? Entonces lo correcto ahí es decir llevarían, con una N final. Eso es una cuestión de concordancia. Bueno, dice, entonces, acerca del hombre se concluye que las acciones del protagonista no solo lo llevarían, así, tercera persona, es incondicional, a la derrota, sino que esta es, a su vez, una vía existencial a la conciencia del fracaso. ¿Cómo entender esto de una vía existencial a la conciencia del fracaso? Entonces, si pudiera explicarlo en términos, en otros términos, me permitan. Sí. Está bien. Es como un camino a darse cuenta, a tomar conciencia de los proyectos irrealizables, de la frustración, de una acción o de un proyecto, ¿no? Es en ese término, como un camino. Ya, camino a. Sí. Camino a una toma de conciencia. Sí, camino a una toma de conciencia. Es un camino que tiene que ver más que todo con la existencia. Con la existencia, en un sentido claro. más sí, de situación. Correcto. Luego estamos ahora en la página 4, que usted desarrolla ampliamente en varias páginas. Y ahí, además, como esta es ya la tercera versión, usted y yo estamos familiarizados. Entonces acá en la página 4 en realidad no encuentro dificultad en comprender, por lo menos la coherencia, ¿no? Aunque vamos a decir, sin duda usted conoce y se identifica con el pensamiento sartreano, ¿no? Y como en estos momentos Sartre de alguna forma ya no es tan importante como en los tiempos de Ribeiro, entonces eso complica un poco la perspectiva, pero en todo caso usted sí ha mantenido la coherencia. Por ejemplo, cuando dice, a ver si me explica acá la diferencia, en la página 4 usted dice, ciertamente, este es en el primer párrafo, ¿no? En este libro, al insistir en la idea del ser yuxtapuesta a la idea de la nada, como presencia negativa en el hombre, Sartre se aproxima más a la ontología de Heidegger que a la fenomenología de Husserl, como indica Juan, luego dice la cita al caracterizar el ser, le atribuye dos formas, el en soy, que es siempre idéntico a sí mismo y que responde
a lo que es la extensión en Descartes, y el pour soi, que responde al pensamiento entendido de modo hegeliano como un movimiento constante. El en soi o el pour soi, ¿qué será lo primero? Entonces, diría lo que quisiera acá, cuando usted dice, Sartre se aproxima más a la ontología de Heidegger que a la fenomenología de Husserl. ¿Cómo se traduciría esta idea importante en otros términos? Muy bien. Ontología Ajá. en el sentido del estudio del ser. Del ser. En tanto ser arrojado al mundo. Ajá. El hombre como arrojado al mundo. Sí, pues, lanzado al mundo, ¿no? En situación. Ajá. Y la fenomenología del sur, de fenomenología de Husserl, en tanto fenómenos Ajá. que muestran que hay una relación entre los objetos, hay una imposibilidad de conocer los objetos, por tanto hay que ir a los fenómenos, en tanto estos se muestran, son mostrados y no son de alguna manera pasivos, ¿no? Ajá. Entonces ahí estamos en el campo de la percepción con Husserl, y en el otro estamos en el campo de una especie de ontología del ser, en tanto una acción, tanto un arrojo al mundo del hombre, en tanto situación. Ya. En uno hay historicidad, llamémoslo así, en el tanto de que el hombre está situado en un mundo, y en el otro se mantiene en un rasgo esencial, ¿no? En tanto conciencia. Entonces, lo fenomenológico sí tendría que ver con lo histórico. Con la percepción. Con la percepción. Sí, de los fenómenos. Fenómenos en tanto entes que se muestran a la percepción de la conciencia. Bien. Seguimos. El lenguaje está coherente, solo que como es un lenguaje filosófico, quiero entender un poco más. En la página 5, el primer párrafo de esa página no veo, dice, siguiendo la terminología de Sartre, cada hombre en tanto para sí y en sí presenta estados emocionales, conductas y pasiones capaces de revelarnos la relación del hombre y del mundo. Algunas de estas, se entiende que pasiones, ¿no? Conductas, son la angustia, la mala fe, la vergüenza, entre otras. Por eso, en esta antropología filosófica, la prioridad es el aparecer, el existir, pues el hombre es lo que hace. Entonces, para completar esta dinámica, el filósofo francés postula 3 modos de ser: facticidad en sí, libertad para sí y alienidad para otro. ¿Qué diferenciaría la facticidad de la libertad? Hay una especie de relación aquí, en tanto que ambos son como éxtasis, se le llaman, o sea, estar puestos, están relacionados porque la facticidad es el límite, lo llano, lo dado, que puede ser nuestro cuerpo, nuestro pasado, y que de alguna manera apela a la libertad, está en constante apelación. Y la libertad de alguna manera es arrancamiento, salirse de esta facticidad, ¿okay? de ese ser que somos, y de alguna manera que negamos, porque apuntamos hacia un proyecto. Hay una relación ahí ambivalente entre facticidad y libertad. Uno es los límites y otro es el movimiento, la dinámica del hombre hacia arrancarse a esos límites. Bien, en el siguiente párrafo solo tengo una corrección de estilo, leo y le digo dónde es que deben haber 2 comas.
Dice asimismo, la nada, o el no ser, la otra región del campo del ser, sostiene y condiciona la negación del mundo, en tanto que permite explicar una acción, pues la nada es la presencia perpetua en nosotros. Es decir, siguiendo Sartre, la condición necesaria es que la nada infeste al ser. Infeste lo entendemos como contaminar. Sí, es el lenguaje un poco procas que utiliza Sartre, Ya. de infestar, de contaminar, ¿no? De lo viscoso también. Es un lenguaje que utiliza en su libro, sí, nada. Contaminar, Bien. sí. Sí, pues es una cita. Donde dice, en la comprensión sartreana de la nada, esta es expulsada, pues es pasiva. Se supone que es la nada, ¿no? Concebida y desplegada por el hombre desde su propia existencia, coma, de esta manera la nada viene al mundo por el hombre, y es, ahí yo creo que debe ir una coma, y es, entre comas debe estar la expresión a su vez. La nada viene al mundo por el hombre, y es, coma, a su vez, coma. Expulsada por él mediante la acción libre. Esa es la pequeña corrección que le propongo. Después, en el resto de esa página está todo conforme. Luego tiene estos cuadros que ya yo lo conocía, que luego lo aplica al relato, ¿no? Que es el pasado, el presente y el futuro, el circuito de ipseidad del individuo. A ver, insistamos, ipseidad. ¿Cómo entender ipseidad? En referencia a uno mismo. El circuito de ipseidad, el circuito del individuo en tanto a sí mismo. Ipseidad, bien. En tanto una estructura, porque esto es la estructura, una infraestructura del hombre, del individuo, en ese sentido es ipseidad, ¿no? Ipseidad, sí. Luego tenemos aquí el en sí, que es la facticidad, es el para sí, que es la libertad, y bueno, también entre estas instancias está la nada, ¿no? En sí, que es el ideal. Ahora dice, acá en esa página, en la página 6, dice, hay una nota, ¿no? Referente a la figura 1. El gráfico indica la estructura del hombre en tanto ser arrojado al mundo, a la temporalidad. La figura es de elaboración propia, es decir, sui. Bien. Entonces, luego continuamos en este párrafo, acá en este párrafo que tiene a continuación, yo he hecho una modificación mínima, solamente de preposiciones, pues me parece que aquí corresponde, bueno, leo como está escrito y luego le planteo qué debería cambiar. Dice, la figura señala el hiato, la nada, que separa al hombre en sus 3 modos temporales de ser, pero también muestra cómo el para sí, la libertad, ¿no?, se arranca a su pasado, lanzándose a su proyecto. ¿No sería mejor decir se arranca de su pasado? Sí. ¿No? Sí, arrancarse es eso. Sí, de, póngale en vez de a. Como el para sí se arranca de su pasado, lanzándose a su proyecto. Un ideal, el futuro, el cual a su vez dota de significaciones, de sentidos, el presente del individuo. Visto así, el concepto de la libertad significa la condición requerida para la anulación de la nada, ¿no? Bien, seguimos entonces. En la página 7, sí, está bien. La angustia, por ejemplo, es un tema netamente pues sartreano, ¿no? El ser humano existe en tanto que consciente de ser una manera, modalidad emocional de situarse frente a su preterio
pretéritos o a su porvenir. Y cita las palabras de Sartre: el hombre toma conciencia de su libertad en la angustia, o si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad como conciencia de ser, y en la angustia la libertad está en su ser cuestionándose a sí misma, de manera que la angustia es algo fundamental en el ser humano, ¿no? Eso es lo que está diciendo, es un elemento esencial. Sí, acompaña a la libertad. Acompaña a la libertad. Son como la cara de una moneda. Ajá, en vez y el revés. Ya, en el último párrafo también hay una pequeña corrección de una coma. Dice así, leo las líneas, dice, el párrafo final de la página 7 dice: ello significa que en la angustia él confronta al proyecto que constituye su ser, entonces se posiciona frente a su facticidad, su ser en sí, lo que es, es decir, coma, ahí debe haber una coma, es decir, coma, lo dado que lo acecha constantemente. Aquí se muestra la libertad sobre un fondo de existencia. Bien, ya todo esto está bien. Ahora en la página 8 se describe la angustia ante el pasado, pero dice, cuando pone acá un ejemplo en la página 8, dice usted: por ejemplo, ayer un hombre resolvió no volver a jugar las apuestas, pero la resolución de no jugar nunca más naufraga, aunque él siga siendo su identidad mediante la temporalidad. Sin embargo, la resolución se torna un recuerdo de una resolución. ¿Podría explicar eso? La resolución, dice, se torna un recuerdo de una resolución. Sí, tanto angustia frente al pasado, ante el pasado, en el sentido de las personas o el individuo que promete no hacer algo porque puede conllevar a su perdición, y en ese momento decide mantenerse dentro de esa promesa. Sin embargo, en el día a día, esa resolución es pasado, es un recuerdo, es como una nostalgia, porque en realidad cada momento se experimenta la angustia de volver, ¿no? Volver a jugar, la tentación de volver a jugar. Entonces se necesita actualizar esa decisión. Por eso que esa resolución es solo un recuerdo, pues urge actualizarlo constantemente, la decisión de no jugar. Ya. Ahora, al final de esa página 8, también pediría una aclaración. Dice: considerando la libertad como el arrancamiento, no sé si ese término sea el apropiado, pero vamos, considerando la libertad como el arrancamiento a la facticidad, o lo que ha de ser cuando el hombre quiere ser alguien sin serlo. Esa oración, eso de arrancamiento a la facticidad, además que nunca había escuchado arrancamiento. Sí, claro, el verbo arrancar, pero así como acá lo singulariza. Es como el vocabulario sartreano, en el sentido de despegarse, ¿no? Despegarse, desprenderse, ¿no? Sí, del pasado, ¿no? Dejar a un lado el pasado. Ya. Dejar a un lado los límites del cuerpo, ¿no? A fin de ser alguien, apuntar hacia un futuro, y sin serlo, ¿no? Porque en realidad solo es proyección. Es proyección, entre paréntesis, ¿no? Ahora, el término sí es sartreano. Ajá, eso es sartreano, ya. Encontrar un sinónimo me parece muy complicado, ¿no? Porque claro.
Porque si sacarse uno usa ese término fuerte, no se puede cambiar así. Ahora vamos a la mala fe, en la página 9. La mala fe tiene que ver con el poder, ¿no? Sí, el poder de mentirse a sí mismo, Ajá, que es diferente a mentir a otros, ¿no? claro, Uno se miente miente a a sí otro. mismo, ¿no? Sí, hay como una especie en la cual menciono la pareja de embaucador Ujú. y embaucado es uno mismo. Ajá, Entonces, es diferente a cuando tú engañas a alguien, ¿no? claro. Acá en este caso es el ser se engaña a sí mismo, ¿no? Que es una constancia, ¿sí? Mm. En ese sentido es un poder que tiene el hombre, ¿no? A Claro. fin de protegerse, de evitar la angustia también. Ujú. Bueno, en el último párrafo, ¿ves? Leo en la página 9, se sigue hablando de la mala fe, se dice por consiguiente, la mala fe es un fenómeno evanescente, algo así como el sosiego constante, el opio, como si fuera la amenaza permanente, pasiva, por la que optamos a fin de escapar de la angustia y acomodarnos en nuestra facticidad. Y eso porque uno puede afectarse, entregarse a la mala fe, después de entregarse, quite esa coma, entregarse a la mala fe y de vez en cuando experimentar tomas falsas de conciencia, sarcasmo, ironía, cinismo o falsa modestia. De esta manera el individuo actúa como si ejerciese su libertad, cuando en realidad huye sutilmente de la libertad que es, ¿no? Sí. Ya, a ver, sigamos. Vamos a la página 10, la vergüenza ante la mirada del prójimo. Por favor, ubique usted donde dice, siendo las cosas así, el hombre está constituido por tres modos, ¿correcto? Sí. Una coma después de así. Siendo las cosas así, sería mejor decir incluso, siendo así las cosas, Ok, muy bien. ¿ya? Siendo así las cosas, coma, el hombre está constituido por tres modos de ser, bueno, ya los conocemos. Sartre, estamos siempre en la página 10, explica el individuo, se avergüenza de algo y ese algo es el yo, correcto. Ahora, en ese párrafo hay una repetición que no sé si se puede, dice usted en ese último párrafo, la vergüenza en un primer plano es vergüenza ante otro. Ahí se repite el término claro. La vergüenza es en un primer plano es vergüenza ante otro, ante un ente ajeno o un cercano, ante el prójimo por causa de una actitud, gesto, expresión grotesca que el otro se percata. A mi modo de ver, ahí debería haber, después de se percata, un punto y coma, porque lo que viene es otra idea o una especie de síntesis. Entonces el individuo tiene vergüenza ante sí mismo. No podría quitarse uno, tiene vergüenza, ¿por qué dos? Sí, habría que... El individuo tiene vergüenza ante sí, no bastaría con un solo, ¿tiene vergüenza? Está bien. No, Sí, me parece que sí. no tiene sentido repetir lo mismo. Entonces tiene vergüenza ante sí mismo, ¿no? Sí, es una redundancia. Claro, es una redundancia, así es. Ya, luego vamos a la página 11. No, así pues, para sí el hombre libre servir al prójimo a fin de captar en pleno, bajo mi relación de ser con el ser del prójimo consiste en mirar y ser visto, ¿no? Sin embargo, parafraseando a Sartre, la relación primera entre el prójimo y yo no es de objetividad, pues la percepción a través de la cual el prójimo se revela es por extensión la referencia primera entre conciencias, entre seres, ¿no? Bastante
complejo este pensamiento sartreano. Ahora, por un ejemplo, observo un hombre recostado en su asiento en un parque, parafraseando otra vez a Sartre, y capto una relación diferente entre el banco y él. Vale decir, una distribución de las cosas de mi universo alrededor de ese objeto privilegiado, como si fuera este el centro del césped, del suelo, de los árboles y del mismo cielo, de tal modo que todos estos objetos comparten con él una relación unívoca, ajena y huidiza respecto a mí. Claro, sí, los ejemplos efectivamente ayudan, porque son cosas muy complejas, por eso este ejemplo ayuda, ¿no? Así, cuando Él nos mira, se da la aparición del prójimo en nuestro universo. Así, el descubrir mi objeto, al revelar mi objeto, al tener conciencia de mi ser para otro, capto el ser sujeto del propio. Eso está claro. Pues esto se convierte radicalmente, sucesivamente, a la mirada, pues el prójimo no puede mirarse como mira el césped. Vamos a la página 12. Ahí comienza el tratamiento del existencialismo en cuanto al existencialismo en Latinoamérica. Eso está conforme, ¿no? Durante la etapa de la posguerra. Vamos a la página 13 y usted menciona a 3 autores que son Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti y Julio Ramón, entre otros, dice, ¿no? Bueno, entonces ahí tiene la caracterización de Sábato, me parece pertinente. Efectivamente, Sábato y Onetti tienen muchos puntos de contacto entre sí, ¿no? Uno es, ya hay el túnel, ¿no? Está la subjetiva del individuo, pues, hay mucha duda, mucha angustia ahí en el túnel, ¿no? Entonces, y su primer libro de ensayos, Un universo, presenta no solo la lucha entre el hombre y la ciencia y la razón, sino también la crisis de las humanidades y la reacción existencial frente al panorama desolador producido por la guerra. Eso es obvio, pues, la guerra produce una crisis, ¿no? En cambio, en el caso de Onetti, me parece también, en sus cuentos se leen ideas de corte existencialista, como la angustia, la mala fe. ¿Recuerda en particular algún cuento de Onetti que responda a esta caracterización? Ah, sí, Bienvenido Bob, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Bienvenido Bob. Ya. O también el infierno más temido. El infierno más temido. Y ahí hay como especie, hay angustia, hay mala fe de parte del personaje, y hay vacilaciones, y incluso casi todos sus protagonistas tienden al fracaso. Ah, o sea, es muy próximo a Ribeiro, ¿no? Sí. Ya, correcto. Refugiándose en la mentira, la ilusión, la locura, el pasar a la ficción. Correcto. Vamos a la página 14. Ahí es donde comienza el análisis de la aventura nocturna. Generalmente el análisis está bastante bien trabajado. No hay ninguna objeción en la redacción. Pasamos a la página 15. Allí hay dos en la línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde dice usted, ¿qué pasó con Arístides para calificarlo con tales atributos? ¿Y por qué lleva solo un nombre en el cuento? Esas preguntas son pertinentes, ¿no? Muy pertinentes, ¿sí? Yo no me la había hecho, está bien. Acá dice, quizá a la falta de esfuerzo, falta de oportunidades. ¿Qué tal si ponemos carencia de oportunidades para no repetir falta? Sí. ¿Ya? Sí. Carencia, es lo mismo, ¿no? Carencia de oportunidades, alguna enfermedad, etc.
Bien, entonces allí en esa página, el paseante que callejea, está bien esa página, ¿no? La cita de Chapman también, página 16, también en general la lógica del narrador, se trata de evitar lo posible y ofrecer facticidad, evitando cualquier experiencia nueva o vivida. Asimismo, este pasaje resulta útil tanto recrear un atisbo de desasosiego y la conciencia de libertad. La facticidad de una vida, facticidad. En el caso de la facticidad del personaje que usted analiza, Arístides, ¿qué más se podría decir? La facticidad, ¿cómo la aplica? Su rutina es un rasgo factible, sus limitaciones que lo mantienen en el mismo puesto de trabajo, ser burócrata, sí, pues. Y su mismo el cuerpo, ¿no? Sí. El hecho de su misma forma como se viste, ¿no? Estos rasgos dados, de alguna manera lo condicionan a ser atribuido de manera despectiva, ¿no? A mantenerse en una posición de personaje fracasado, no imaginado. Claro. Ahora, esta idea me parece interesante, dice usted en esa página 16, sin embargo, un no sé qué, entrecomillado, un no sé qué, lo empuja a rehacer el yo libre, a experimentar un posible angustioso que oscila entre lo que él es y lo que le gustaría ser esa noche. Es un momento clave ¿no? Ahí se hace presente la facticidad, ¿no? Sí, en el sentido de que no se sabe por qué rompe repentinamente con la rutina y de alguna manera está buscando algo, y eso ya es una interrogante, una posibilidad que pone entre paréntesis lo que él es, su facticidad, con lo que podría ser, lo que le gustaría ser. Le gustaría ser. Es arrojarse, aventurarse, ¿no? Sí, pues es un problema complejo, ¿no? Como usted dice acá, usted cita a Ribeiro, al final de esa página 16, dice, así pues el protagonista exhibe su turbación y se arroja a su posible segundo suceso de la historia, comillas. Arístides se alejó con precipitación, se detuvo a medio camino, vaciló, regresó, espió nuevamente y empujando al fin la puerta de vidrio, se introdujo hasta ocupar una mesita roja. Ese momento del relato es muy interesante, ¿no? Sí, es clave para poder ver un momento de angustia. Es la angustia. Está angustiado. Sobre todo porque el otro está al frente, ¿no? La patrona está al frente y él está luchando contra sí mismo para poder hacer algo, vivir una cosa diferente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en la página 17 hace usted la aplicación de la figura 1 con la figura 2, ¿no? Circuito de ipseidad de Arístides, pasado, presente, futuro. Pasado en sí, nada, pasado. La angustia, la libertad viene con la angustia, yo estaba escindido del mundo y estoy por la nada, bajo la pérfica de esta. A la hora, el presente, el durante. Ya, entonces pasamos a la página 18. Ha citado usted en la página
incluso hay un símil, ¿no? Allí esperó un momento, no sabía concretamente qué, observando una mosca desalada que se arrastraba con pena hacia el abismo. Luego, sin poder contener el temblor de sus piernas, elevó tímidamente un ojo. La mujer lo estaba contemplando por encima de su periódico. Sí, pues, de su periódico. Ahí está bien ese análisis, ¿no? Me parece interesante. Y lo que sigue también yo creo que ahí está usted entrando en los justamente en estos elementos de angustia, ¿no? Claro, acá entra la alienación, ¿no? O la alienidad. Sí. Porque él está viendo la imagen que proyecta al otro, ¿no? A la patrona. Trata de ver esa imagen y de alguna manera él se da cuenta de que está dejando el control de la situación. Él se convierte en un objeto, pero es un objeto diferente a la mesa, en el sentido de que es objetivado por la patrona y es ella quien reorganiza, configura la situación porque tiene control, ¿no? Claro, claro. Sí, una desconocida le había hablado en la noche, pero de inmediato comprendió que esa frase era una invitación a la partida. Súbitamente confundido se puso de pie. Pero yo lo puedo servir. ¿Qué cosa quiere? ¿No? La mujer avanzaba hacia él con un andar un poco lerdo, al cual no se le podía negar cierta majestad. Obsérvese que la comunicación le devuelve la confianza a Arístides, permitiéndole tomar conciencia de la situación, de su otra posibilidad, la vuelta a casa, ¿no? Esas son las alternativas que tiene. O le va bien con esa aventura, o se regresa fracasado, ¿no? La vuelta a casa. Página 19 está bien, el narrador recurre a la inflexión de la trama, pues ahora el héroe y la situación sintonizan, mientras que el lector imagina desde un horizonte actual que una posible aventura es más que probable. Eso está interesante, ¿no? Efectivamente, el narrador que es Ribeiro, comparte con el lector, ¿no? Inquieta al lector. Claro, porque uno dice, esto va a acabar bien, ¿no? Pero no acaba bien. Así que bien, esa página 18. A ver, sí. A ver, le leo la cita que usted pone en la página 19, dice, ¿usted tiene a la mano el cuento? Sí. Ya, entonces le leo y le pregunto, a ver, dice, solo cuando la tuvo cogida del talle, tieso y fajado bajo su mano inexperta, tuvo la convicción Arístides de estar realizando uno de sus viejos sueños de reposo. No hay coma ahí, ¿no? Después de Arístides. Después le pregunto, Arístides tuvo la convicción. Sí, no hay ya. coma. No, además si es el texto tenemos que respetarlo, pues está bien. Entonces estas páginas son está bien trabajada esta parte ya de la interacción que se produce, ¿no? Aquí reside el suspense del cuento. Está bien, la página 20 está clara que va como microcosmo. Abre las relaciones entre los actores en un plano en el cual los deseos y ponen de manifiesto. De acuerdo, pero aquí se tratamos ya en la página 21. También usted parafrasea bien el relato y
a través de ello hace un análisis pertinente, sartreano, un análisis sartreano, él asume el papel de seductor, ¿no? Él asume, ¿no? Quiere ser un seductor, invitándola a bailar y aceptándole encantadoramente una copa y hasta un cigarrillo. Nunca fumo, dijo, pero ahora lo hago, no sé por qué. Ese no sé por qué, qué sentido tiene, o en todo caso esta secuencia o esta escena. Bueno, usted tiene acá la respuesta, ¿no? Dice, esta escena no solo expresa la reciprocidad entre el para sí y el prójimo, sino también la posibilidad del héroe y la justificación del título del cuento. En este sentido, se comprende la reacción del para sí frente a su facticidad en tanto dueño de la situación. Está bien. Página 22, al héroe, otro convirtiente en realidad en una condición. Hay que guardar la mesa de verdad. Qué malvada esta señora, caray. Aristides, y acá usted cita, ¿no? Dice, Aristides se levantó maldiciendo entre dientes para echarse prosa, avanzó hacia la puerta mientras decía, esa es cosa de hombres. Cuando llegó a la terraza sufrió un sobresalto, había una treintena de mesas con su repetida serie de cierres. Y aquí un poco, no es una objeción a usted, sino a Ribeiro, porque se entiende que si ella tiene este bar y cierra a una determinada hora, antes, rutinariamente, los empleados han hecho ya entrar a las mesas que están afuera. Pero en este caso no. Porque una tarea de los mozos que trabajan ahí es justamente meter las sillas. Pero aquí ha ocurrido que no, que las sillas están ahí, ¿no? Bueno, y él, como está en ese plan de seductor, sin duda no solo el héroe, sino también el lector sufre un sobresalto por el giro de la aventura. Aún así, el héroe continúa en modo de mala fe y solicita la mirada ajena y coqueta para mantenerse en esa representación de Casanova. Mientras trabaja dolorosamente la tarea encomendada. En sentido, por un lado, se siente percibido como no siendo lo que es, realizándose en tanto medio o utensilio para un fin ajeno. Por otro lado, sin embargo, es trascendido en tanto se convertirá en el amante que luego ejercerá sus derechos, es decir, realizará su posible. No obstante, el clímax del cuento y último suceso. Acá también repite dos veces el cuento, ¿ves? No me había dado. Primero el cuento y último suceso del relato, ponga en todo caso, ¿no? Para no repetir muy cerca cuento. No obstante, el clima del cuento y el último suceso, o podemos poner también si quiere, del mismo, o pone el relato o pone del mismo, ¿no? Vuelve al héroe consciente de sí mismo, sacudiéndolo de su mala fe. Justo cuando él carga el gigantesco macetero y se dispone a recoger su premio, se toma de bruces con la puerta cerrada, con la negativa a su posible inmediato, es decir, con la muerte de su posible. Qué terrible, ¿no? La patrona hizo un gesto negativo y gracioso con el dedo. Como muestra la cita, el prójimo se convierte en un no, en negación del ser en sí ideal de Arístides. Es por ello que el protagonista se arranca el engaño y estrella contra el suelo no solo el macetero, sino también su ideal sueño de solterón pobre que había albergado durante gran parte de su vida. Que es, bueno, el análisis sartreano, el análisis literario, pero con conceptos sartreanos, yo creo que está bien, ¿no? Aquí sí cabe perfectamente esa frase de Sartre, el infierno son los otros. Acá Aristides, sin duda, en ese momento sintió que
esa señora era el infierno. Claro, y eso también se reitera, perdón, profesor, en el cuento de Onetti, ¿no? Donde el infierno más temido, las parejas del protagonista, también le hace la bien posible al protagonista, ¿no? Entonces hay una relación ahí. Sí, sí, sí. Es engañado por los artilugios femeninos de la patrona. Pues a la hora de convertir su posibilidad, la patrona en tanto objeto de deseo se encuentra con la negación de estos. Por eso su fracaso se debe exclusivamente a su prójimo. Y ahí termina el análisis, vienen las conclusiones, que están bien las conclusiones. El análisis que ha hecho usted está bien, ¿no? Así que este artículo científico, como le digo, ahora hay que tratar de publicarlo, ¿no? Hay que, cuanto antes, vea usted la posibilidad de publicar el relato, el artículo científico, ¿no? Con estas pequeñas observaciones que le he hecho, a ver si es... ¿Tiene usted alguna posibilidad o piensa en alguna institución o editora o revista que pudiera publicar? Tiene que ser una revista indexada. Tiene que ser, claro, tiene que ser una revista indexada. Más bien, le voy a pasar los datos de la revista de la academia para que lo postule el artículo. Ya. Porque lo que a él le piden en este semestre es haberlo postulado, haberlo no que se lo hayan publicado, sino postularlo. Entonces, según la indicación que me da la magíster Eliana, me dice que usted, ella o nosotros, sí, ¿no? Le vamos a enviar los datos de la Academia Peruana, que tiene una revista, y esa revista está indexada. Pero la revista se llama Boletín. Boletín, ¿no? Boletín de la Academia. Y está indexada. Bueno, cualquier otra, puede postular a varias, ¿no? Porque sí, no se sabe quién le ha claro, ustedes lo que pueden hacer es, en todo caso, postular, enviar su artículo, ¿no? Entonces ya tendrá usted una constancia, le dirán, hemos recibido su artículo, ya ese es su paso adelante, ¿no? Y tal como está, yo creo que sí puede ser interesante que se publique en la revista del Boletín de la Academia o en otra revista que usted conozca. No hay muchas, ese es el problema. La otra es la revista Letras, también está indexada. Creo que sí, pero no sé si en Scopus o en Latindex. Ah, es que tiene que ser en Scopus. Para el grado de magíster sí tiene que ser uno en Scopus, me parece. Que lea los reglamentos, porque yo les puse en el aula virtual los reglamentos, y creo que se los he vuelto a poner en el aula virtual de este ciclo. A ver, pero me parece que para el grado sí se exige, para maestría 1 y para doctorado 2, indexados en Scopus. Ya. Entonces hay que preocuparse de que ese artículo salga, claro, que salga en cualquiera de las revistas. En una revista indexada, ¿no? Que puede ser de Perú o puede ser de otro país. Puede ser de otro país, siempre claro. cuando esté indexada en Scopus. Así que siempre y cuando esté indexada en Scopus, usted puede enviar, ¿no? Probar y esperemos que la respuesta sea positiva. En cuanto a su estado de la cuestión, está bien en general, ¿no? Por eso me he detenido más en el artículo científico. Solo hay unas pequeñas erratas. A ver, en la página 1, en el estado de la cuestión, ya, dice, al respecto, se han escrito múltiples interpretaciones, no se han escrito, plural. Luego, en la página 2, el realismo, cuentos y circunstancias, los de botella, la facticidad, la libertad y el prójimo, Barquero, cuando se señala que pueden ver. Está bien la página 2, no tengo objeciones. Acá en la página 3 también hay un pequeño problema de concordancia. Usted está en la página 3, vamos, después de la cita,
¿no? Después de la cita, dice, a partir de esta nota, la semejanza entre el diarista con el protagonista sartreano Antoine Roquentin de la novela La náusea, ya que tiene ciertas circunstancias, tiene que ser sean de ventura o de carencia. Sean, no sean, sino sean de ventura o de carencia. Suelen producir también asco, aburrimiento, sofocación. Eso es todo. Luego, sí. Pasa revistas. Acá, en la página 5, por favor. Dice usted, segundo, el crítico examina las técnicas narrativas, nos estamos refiriendo a Cristal o Cristal. Dice, estudia los procedimientos narrativos a fin de explicar cómo un sector urbano aprehende la visión escéptica del mundo plasmada por el autor. Esta idea se vincula a nuestra investigación. Ahí tiene que poner esa preposición. Esta idea se vincula a nuestra investigación. ¿Ubicó? Sí. ¿Ya? Sí, ahí la preposición es clave. Luego en la página 6 está todo conforme, ese encanto irónico. En la página 8, donde usted habla de Elmore, en la página 8, en el segundo párrafo, hay una, dice usted, luego, según Elmore, en relación a los gallinazos sin plumas, se aconseja decir no en relación a, sino en relación con los gallinazos sin plumas. Esa sería mi sugerencia. Quitar la a y poner en relación con nuestra investigación. ¿Ya? Ahí está. Luego, también Paloma Torres, acá, de Navascués, sí, también en la página 9 está conforme, página 10 también, ahí donde me citan y escribe correctamente mi nombre, porque más adelante creo, en uno me pone ZZ con tilde y en otra me pone Z y S. A ver, fíjese ese pequeño detalle, ¿no? Bueno, Paloma Torres, el escritor como su visión del mundo, excentricismo, diciendo los finales en la anterior parte de la constitución, 3 recursos terminativos propuestos por Combs: el desenlace trágico, el aparente final abierto y la comparabilidad contrastiva. En efecto, estos son recurrentes los finales de la cuenta. A un cuarto recurso con este cuarto recurso es la toma de conciencia, ¿no? Sí, como un epílogo, la tesis doctoral de la toma de conciencia por parte del protagonista. Cabe resaltar la importancia de esta idea para otros fines, pues la toma de conciencia se podría equilibrar a la libertad sartreana frente a su expresividad. Por último, la ética de referencia. Spinoza, también la otredad. Luego en la página 12, el outsider, 98 cuentos de Ribeiro, se repite mucho el término dimensiones. Dimensión, sus dimensiones, 2 puntos, dimensión económica, dimensión cultural,
dimensión externa. Lo que puede usted hacer, como acá usted está utilizando, está proponiendo esta idea, lo que puede hacer para evitarse repetir dimensiones, que quede así. Dice, a fin de finalizar y clasificar los 98 cuentos de Ribeiro según sus dimensiones. A, la económica, reemplaza dimensión. La cultural, la existencial de la otredad. Así se evita repetir, porque ese pronombre se está refiriendo precisamente a dimensión. Pero para evitar esa repetición se puede usar los pronombres, ¿no? Los elementos de referencia. Muy bien, sí. Muy bien, ya esos dos está... Sí, lo que le digo, sí, ¿no ve? En la página 14, cuando hace referencias bibliográficas, en la página 14, ahí me ha puesto con S, no, mi apellido, como usted mismo lo ha puesto antes, es con tilde en la A y con Z final. ¿Ya? Porque en la siguiente página, en cambio, no comete ese error, porque me cita bien, González Montesá, tal como se escribe mi apellido, ¿no? Entonces esto está bien. Ahora, con respecto al estado de la cuestión, quiero sugerirle lo siguiente, aunque no tengo los datos exactos, pero como este capítulo 1 es el estado de la cuestión respecto de quienes han estudiado, analizado Ribeiro, usted menciona eso en este capítulo, pero yo no sé si antes le he mencionado que un crítico literario argentino estuvo en Lima, vivió en Lima, enseñó en San Marcos, y él hizo un trabajo de análisis de Ribeiro, pero no recuerdo exactamente el título. Es un libro completo, y dentro de ese libro, uno de esos capítulos está dedicado precisamente a Ribeiro. El autor se llama Alejandro Losada. ¿Usted ha oído hablar de él? Tenía una línea de marxismo, creo, ¿no? Sí, era así, pero es un análisis en todo caso literario. Es decir, así como usted está haciendo un análisis sartreano, este señor hacía un análisis marxista, como usted dice, pero no, al mismo tiempo era un análisis ideológico literario. De todas maneras, yo les recomendaría, yo he buscado ahora un libro donde podría estar. El problema es que él estuvo acá en el Perú, trabajó en el Perú y luego se fue a Alemania. Y desde Alemania creo que mandaba colaboraciones a la revista del doctor Cornejo Polar, que en paz descanse, ¿no? Entonces, y luego falleció, me parece, en un accidente, ¿no? Entonces, ese libro tendría que estar, porque usted acá, por ejemplo, en el estado de la cuestión, usted habla de Luching, lo cual me parece muy bien, y yo, por ejemplo, lo he ignorado, ¿no? Lo cual no está bien, pero usted acá, en la página 4 dice, otra perspectiva de conjunto es la de Vidal, 1975, y yo sí recuerdo ese artículo de Vidal, que vamos a ver en la bibliografía. Sí, pues en la revista de crítica literaria latinoamericana del año 75. Entonces, por esa misma fecha debe haberse publicado este libro de Alejandro Losada. Se llama algo así como la crisis, algo así, pero hace, como le digo, y le cuento una anécdota. En la única oportunidad en que yo vi a Ribeiro fue cuando él participó en el Instituto Nacional de Cultura, que en esa época quedaba en Lima, en la
calle Ancash. Esa fue la única vez que yo vi de lejos, porque era una mesa redonda. Y en esa mesa redonda había varios críticos. Uno de ellos era Losada. Creo que el otro era Antonio Cornejo Polar. Y luego, no sé si era José Antonio Bravo u otro. Pero lo curioso es que en esa mesa redonda estaba Ribeiro. Los cuatro estaban allí. Y él escuchaba lo que decían cada uno de los críticos, ¿no? Y todas eran opiniones más o menos favorables. Pero cuando habló Losada, lo dejó impávido a Ribeiro. Y recuerdo que Ribeiro dijo, es la primera vez que un crítico me hace un análisis de este tipo. Me sorprende, dijo, no sé cómo contestar. Pero tiene mucho que ver con el fracaso, claro, que es lo que decía Losada, ¿no? Que en Ribeiro lo característico, lo esencial es el fracaso. Pero no estaría de más si es que puede usted conseguir, no tengo a la mano el dato, o sea, sí lo consigo, pero si como usted es una persona que está más familiarizada con la educación virtual, o sea, con el mundo virtual, quizá si usted, por ejemplo, en Google, en Wikipedia, ¿no? Allí busque si hay alguna información sobre Alejandro Losada. Creo que en este caso, que el apellido coincide con el nombre de la editorial Losada de Buenos Aires, pero ese libro se publicó acá, lo publicó San Marcos. Sería bueno que esté allí en su estable cuestión, porque fue un planteamiento así de fondo, ¿no? Un planteamiento polémico sobre Ribeiro cuentista, sobre todo, ¿no? Porque lo más destacado de Ribeiro es la cuestión del fracaso. Entonces, eso sería tratar de buscar. Luego, aquí le muestro un libro de un crítico que valdría la pena. ¿Lo tiene usted o no lo tiene? Sí, lo estoy leyendo, estoy en la página 240. Ajá. Lo que ocurre es que son diversas entradas, diversas aproximaciones. Sí. Tiene ese, claro, es un libro sobre dos autores, ¿no? Sí, un análisis comparativo. Sí, es una comparación, claro. Es un Estoy análisis en la parte en la comparativo. cual él da voz a los testimonios de varios escritores que acompañaron a Ribeiro, ¿no? Sí. Ribeiro contado por otros. Entonces, me estoy dando tiempo para releer esas 200 páginas para poder condensar lo que puedo citar en el estado de la cuestión. Sí, pero sí, estoy en esa página. Ya. Lo que pasa es que son muchas cosas. Sí. Lo que hace Ángel Esteban. Lanza Sí. muchas aproximaciones y los lazos y las intuiciones, y creo que necesito hacer una especie de selección. Sí. Y eso requiere una relectura. Sí. Una lectura, una búsqueda de las citas pertinentes, ¿no? Entonces, señor Molleguara, ya hemos... Usted, profesor, lo que ocurrió en 1973. 7-3 debe haber sido, 7-3. Y ahí también estuvo Luptin, y Luptin cuenta... No estuvo Luptin, no estuvo Luptin. Estuvo como espectador. Quizá, no lo sé, no quizá. Pero el que destacó, el que fue más polémico, para decirlo en otros términos, porque todo crítico puede y debe ser polémico, y que es lo que usted hace precisamente acá, cuando presenta a estos estudiosos de Ribeiro. Como le digo, lo sorprendente de esa reunión es que el más polémico fue Losada, el más polémico. Y lo curioso, pocas veces ocurre eso, ¿no? Que el propio autor estaba ahí en condición de interpelado, ¿no? Entonces él se sorprendió
como le digo, manifestó que era la primera vez que alguien hacía una lectura de ese tipo. Como usted señala, era una lectura marxista, ¿no? Pero tenía un sustento literario, un sustento narratológico, aunque en esos años no se hablaba todavía de lo narratológico. Pero haga lo posible, como le digo, busque datos sobre él, porque creo que incluso estando allá en Alemania, como profesor, me parece que publicó algunas cosas, si es posible, que en la revista de crítica literaria latinoamericana, donde ha localizado a mi querido amigo Luis Fernando Vidal, allí puede quizá encontrar ese dato, ¿no? Eso sería bueno. La cuestión está bien, pero en lo posible hay que agotar, ¿no? Agotar la búsqueda, y bueno, ya lo está haciendo usted con el libro de Ángel Esteban, y así como ha rescatado a Vidal, lo cual me parece positivo, de igual manera trate usted de rastrear información sobre este, es un ensayo, ¿no? Él habla ahí de varios autores, habla de Bryce, Arguedas y de Ribeiro, ¿no? Y hace pues una caracterización. Creación y praxis el libro. ¿Cómo? Creación y praxis. Creación y praxis, exactamente. ¿Usted ha leído el texto? No, sino que Luftin hace un recuento de esa reunión. Luftin estuvo como espectador. Ah, mire, yo como no conocía a Lufkin, no... Ah, ¿qué más dice Lufkin? Luftin cita, ¿no? Él, a través de notas taquigráficas, porque hablaba muy rápido, hizo un recuento y este aparece en el libro de Coahuila, Las respuestas del mudo. Él menciona, Luftin, ahora le tocó al señor Losada, habló largamente, páginas enteras, de modo que dejé de tomar notas. La esencia de lo que dijo parece haber sido: el defecto de Ribeiro es que él no cree en los actos, en la razón, que es un escéptico. Y menciona lo que dijo Ribeiro. Ribeiro, 2 puntos. Losada tiene muchas ideas. Ribeiro está perplejo. Cuando escribe dijo: como el cuento de los cautivos no es una idea al principio, porque esta le quitaría el placer de escribir. Y así sucesivamente, Luftin hace un recuento dando voz a mire, qué bueno. Varios comentarios, ¿no? ¿Eso está en el libro de Coahuila, me dice? Sí, en las respuestas del mudo. Ah, las respuestas del mudo, ya, lo voy a revisar ahora. Las respuestas del mudo, sí lo tengo, ya. Sí, eso es el título es lo que dijo Ribeiro, ¿no? Sí, lo que dijo. Esa fue la única vez que lo vi así de lejos, ¿no? Las respuestas del mudo. Ya. Bien, señor Solano, creo que hemos terminado hoy. No sé, hacia adelante tenemos pendiente una reunión. Claro, tenemos la cuarta y la quinta reunión. Cuarta y quinta, o sea, nos faltan, esta ha sido la tercera reunión. Así es, le faltan, ¿no? 2 reuniones, doctor. Tercera reunión. ¿Y ya tiene fecha? ¿O? Sí, doctor, todo está en el aula virtual. Ah, ya. Están las fechas. Entonces, señor Solano, usted se fija en el aula virtual. El 1 de diciembre. ¿Cuándo, o puede fijarse ahora mismo, cuándo sería nuestra próxima reunión? El 1 de diciembre. 1 de diciembre. Cuarta, acá voy a poner cuarta reunión. 1 de diciembre. Ya, y para esa reunión, ¿qué debe usted hacer? ¿Qué debe presentar? No, la cuarta versión del artículo y del estado de la cuestión. O sea, de lo que hemos visto hoy día. No, una cuarta versión. Ah, una cuarta versión. Tiene que corregir todo lo que usted ha observado hoy. Tiene que corregir las cosas las erratas que le señalado tanto en el artículo científico o también en el estado de la cuestión, ¿no? Trate usted de esclarecer los conceptos de Sartre, que usted lo conoce, por eso es que en varios momentos le decía qué quiere decir esto, ¿no? Para que el jurado que lea su tesis pueda
entender mejor el contenido, la perspectiva sartreana que usted ha establecido con respecto a Ribeiro, que me parece pertinente, ¿no? Pero hay que pensar en que, si bien Sartre es un filósofo famoso, ya por las circunstancias, los expertos en Sartre ya no deben ser muchos, ¿no? Luching seguramente lo era, pero más recientemente no, ya el existencialismo ya no ha preocupado demasiado. Por eso me parece un caso singular, pero válido y legítimo, disculpe, el que usted haya decidido aplicar las ideas de Sartre a Ribeiro, y lo ha hecho bien, ¿no? Por eso le decía, trate usted de ubicarlo de Losada para que lo pueda leer directamente. Puede ser que en la biblioteca de San Marcos debe estar. ¿No ve que ese libro fue publicado por San Marcos, siendo Losada profesor de San Marcos en ese momento? Y yo tuve oportunidad en el mismo San Marcos de comprobar que él era un tipazo muy polémico, ¿no? Como suelen ser los argentinos, pero tenía una buena formación política, y entonces esa vez que usted está también recordando, esa vez fue especialmente polémico contra Ribeiro, pero creo que eso era algo legítimo, ¿no? Un autor, un escritor, tiene que admitir pues la libertad de apliquemos los conceptos sartreanos, ¿no? Y el análisis que él hace creo que debería incluirse en el estado de la cuestión, ¿ya? Bueno, así quedamos entonces. Corrija usted los errores, los aciertos o también los aportes que le he dado, y entonces nos veríamos ya muy pronto, ¿no? Porque ahora estamos 10, pero los días corren velozmente, así que el 1 estaremos nuevamente reunidos. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Tal vez las directivas acerca de esta revista Boletín para poder postular. Ya. Sí, ya le voy a pasar el enlace. Ya le va a pasar el enlace para el que enlace, vea. ¿ya? Muy buenas noches. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora Eliana. Gracias, sí, ella también está devolviendo Sí, le digo gracias. el saludo. Gracias, sí, ella es una colaboradora número 1 y única además. No admito otro. Es bueno saberlo.